Bueno, en esta clase vamos a ver el tema enzimas. Las enzimas, como les comenté en la clase de proteínas, son principalmente proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas, pero hay un pequeño porcentaje que son ARN. De tipo ARN se llaman ribosomas y tienen función catalítica. También, para el funcionamiento de las enzimas es fundamental la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria que comentamos en la clase de proteínas. Las funciones que tienen las enzimas es básicamente acelerar las reacciones metabólicas, sobre todo las reacciones enzimáticas del organismo. ¿Para qué? Para obtener productos energéticos, para obtener energía, para poder construir otras moléculas como el ADN, como hacer membranas, células completas, los tejidos, o para la motilidad celular, la función neuronal, la contracción muscular. Toda esa energía que se utiliza está regulando el funcionamiento de estas enzimas que son las que van a participar favoreciendo, catalizando las reacciones enzimáticas. Hay una gran cantidad de enzimas y algunas de ellas han tenido protagonismo en la industria, como por ejemplo la tripsina y la lactasa de la industria láctea, que se utilizan para enmascarar el gusto a óxido de algunos alimentos y para la fabricación de leche deslactosada. Esta enzima, la lactasa, corta a la lactosa, que era un disacárido, y de esa manera lo divide en galactosa y glucosa e impide que este disacárido genere trastornos en los que son alérgicos a la lactosa. En la industria de la quesería tenemos otras enzimas como la quimosina, la lactasa, la lipasa, que también tienen funciones como por ejemplo en la coagulación de proteínas de la leche o en el sabor que tienen algunos productos o en la aceleración de la maduración de algunos otros. Y así muchos más, los más conocidos quizás en la panificación, la milasa, la proteasa, que mejoran la calidad de los productos, la materia prima, produce una miga que es más blanda, más esponjosa, y eso, al mejorar la calidad de los productos, obviamente son más atractivos para el cliente. En la cervecería, la milasa, la papaína, que se usan para licuar una pasta de malta y evitan la turbidez durante la conservación de ciertos productos, y así muchas otras más. Hay muchísimas enzimas que tienen una función biológica en su organismo de origen, pero que también pueden ser aprovechadas para la industria. ¿Cómo funcionan las enzimas? Bien, lo que ven acá es una enzima que está libre porque está suelta, no está unida a nada, que tiene un sitio que se llama sitio activo. Todo estas ubicaciones que ven acá se llama sitio activo. Ese es el sitio donde se va a unir un sustrato. ¿Para qué? Para que ese sustrato, en las condiciones favorables de la reacción, pueda pasar a un producto. Y de esa manera la enzima acerca los sustratos, acerca todo el ambiente que favorece esa reacción. ¿Para qué? Para que formen los productos. Se libera el producto y esta enzima está disponible para volver a hacer una nueva reacción equivalente. Las características de las enzimas es que tienen alta eficiencia, es decir, logran que una reacción ocurra en un periodo de tiempo mucho menor. Alta especificidad de un sustrato o para un número muy acotado, muy limitado de sustratos. Eso se llama elevado estereoespecificidad, que tiene que ver con que los sustratos que se unen a esa enzima
son los que son específicos para esa enzima y no otros. Es decir, que no permite, no tiene la capacidad de unirse a cualquier molécula, sino únicamente aquellas que encajen exactamente en ese sitio activo. Y sobre eso va a catalizar la reacción. Esto es importante porque después ustedes van a ver muchas reacciones de laboratorio que aprovechan la actividad de las enzimas y esas reacciones son muy específicas, es decir, no tienen demasiados errores de falsos positivos, porque solamente se va a unir a eso que yo quiero que se una la enzima que estoy midiendo o el sustrato que estoy midiendo. Por otro lado, tienen la capacidad de saturarse, es decir, puede unir una cierta cantidad de sustrato, pero no más que eso. Tiene un límite. Llega un momento en que trabaja, tiene su funcionamiento, se acelera y demás, pero llega un momento en que tiene un límite y no puede unir más cantidad de sustrato. Y por otro, algo que también es muy importante, es que son regulables. Muchas enzimas son el blanco de muchas regulaciones en las cadenas de reacciones del metabolismo. Pueden ser inhibidas o activados por ciertos reguladores, permitiendo que aumenten o disminuyan la velocidad de acuerdo a las necesidades del organismo. Por otro lado, muchas enzimas para poder funcionar necesitan un cofactor. Un cofactor viene a ser otra molécula que puede ser de distintos tipos que se unen a la proteína que está inactiva y forma una proteína activa. A partir de ahí, esa proteína activa puede funcionar como enzima. Entonces, la apoenzima es la enzima que no tiene unido el cofactor. Cuando se une al cofactor, ese complejo se llama holoenzima y es activo. Los cofactores, les decía recién que podían ser de distinta naturaleza. Hay algunos que son no proteicos, como pueden ser iones o moléculas orgánicas, que en ese caso se llaman coenzimas, y pueden estar, generalmente están en el medio de reacción para que se puedan unir a la holoenzima. El cofactor dijimos que pueden ser iones como el hierro, magnesio, manganeso, zinc, cobalto. El ejemplo típico que nosotros vemos habitualmente es el caso de la hemoglobina, donde el cofactor es el hierro. Pero también pueden ser moléculas orgánicas pequeñas que se llaman coenzimas. Unidos a la apoenzima forman la holoenzima y se activa para poder funcionar. Entonces, los agrupamos en inorgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, los iones. Los orgánicos se llaman coenzimas. Por otro lado, los grupos prostéticos son cofactores que están como integrados en la estructura de la enzima. Pueden estar unidos tanto a uniones covalentes como no covalentes. Y entre ellos tenemos el piridoxalfosfato, la flavina mononucleótido, flavina adenina dinucleótido, biotina y los grupos metálicos que en este caso hablamos de metaloenzimas. Algunos ejemplos de enzimas metaloenzimas son la citocromo oxidasa, la peroxidasa, la piruvatoquinasa, la arginasa. Estas son todas enzimas que en algún lugar de su estructura tienen unido el hierro, el cobre, el magnesio, el potasio o el manganeso. El sitio activo es un espacio físico dentro de la estructura de la molécula donde se reconoce el sustrato. Este espacio no solamente se une y encastra perfectamente con el sustrato, sino que también genera el ambiente adecuado para que se acerquen otras sustancias, otros sustratos, cofactores, y de alguna manera favorezca que
se ocurra esa reacción para la cual es catalizadora. Y también protege a los sustratos del ambiente que los rodea. ¿Cómo se mencionan? ¿Cómo se nombran las enzimas? Generalmente las enzimas se les agrega la terminación asa como sufijo del nombre o la palabra que describe a la actividad de esa enzima. Por ejemplo, la ureasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la urea. La ADN polimerasa cataliza la síntesis del ADN. Además de esto, existe una nomenclatura codificada con números que identifica el tipo de reacción catalizada y los sustratos que utiliza. Y hay otra forma de agruparlas donde se clasifican según las funciones. Por ejemplo, las oxidorreductasas son las que transfieren electrones en una reacción de oxidorreducción, transferasas que transfieren grupos funcionales de una molécula a otra, las hidrolasas que favorecen las reacciones de hidrólisis donde hay un corte con agregado de agua, las liasas que unen distintas moléculas o estructuras, las isomerasas que pasan de un isómero a otro y las ligasas o sintetasas que unen moléculas y en general estas van a necesitar ATP para poder generar otras moléculas más grandes. Esta es una forma general de poder agruparlas a las enzimas. Y dentro de ellas hay una gran cantidad de enzimas a las cuales pertenecen. Las enzimas lo que hacen es acelerar las velocidades de las reacciones, pero no los equilibrios. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un equilibrio entre la mayoría de las reacciones donde la enzima se une a un sustrato, se forma un complejo enzima-sustrato para después dar la enzima, liberarla nuevamente y formar un producto. Este equilibrio se mantiene siempre con unas constantes de equilibrio determinadas, pero lo que va a cambiar es la velocidad a la que ocurre, pudiendo ser de hasta 7 a 14 veces más elevada. Generalmente todas las reacciones tienen una energía de la cual empiezan, o la energía que tienen los sustratos, y después de generar un producto, tienen otra energía, que si es espontánea la reacción es menor, es decir, pasan de una energía mayor a una energía menor. Pero para poder pasar de esta energía a una energía menor, primero a esa reacción hay que darle cierta energía que después finalmente la termina liberando. En promedio, la energía que pasa de acá a acá es menor. Pero fíjense toda la energía que hay que darle antes para que esa reacción ocurra. ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas logran, generando todo ese ambiente favorable para la reacción, que la energía necesaria para esa reacción sea mucho menor. Esto es lo que hacen los catalizadores y de esta manera aumenta la velocidad de la reacción, disminuyendo esta energía que se llama energía de activación. Bien, algunas premisas que vamos a tener en cuenta es que la cantidad de sustrato que hay, si es poco, va a afectar la velocidad de la reacción. Si es mucho, esa velocidad puede aumentar. Por otro lado, el pasaje del sustrato al producto pasa por algunos estados de transición intermedios donde parte de estos componentes están unidos a la enzima. Esos se representan con estas líneas de puntos. Son estados de transición parciales que ocurren mientras está formándose o transformándose en un producto. Y en algunos casos hay varios estados de transición de este tipo. Si nosotros observamos la oxidación de la glucosa,
la glucosa necesita 6 moléculas de oxígeno para dar 6 moléculas de dióxido de carbono, agua y una gran cantidad de energía. Esta es la reacción típica del metabolismo para obtener energía a partir de la glucosa. Ahora bien, si no existieran, estas reacciones ocurren permanentemente y ni bien se necesita energía, se activa esta enzima que produce, o estas enzimas, porque son varias enzimas representadas con esta línea de flecha, se activan y producen esta reacción muy rápidamente, lo que por ahí puede llevar un día, días, semanas o meses. Con estas enzimas ocurren en minutos. ¿Cómo es que interaccionan la enzima con el sustrato? Hay dos modelos propuestos, uno que se llama de llave-cerradura y otro de adaptación inducida. El de llave-cerradura propone que está la enzima con su sitio activo de alguna manera fijo, que el sustrato encaja exactamente en ese sitio activo y de esa manera puede puede generar la reacción. Esto explica un poco la especificidad de las enzimas donde solamente un sustrato puede encajar en ese sitio. Ahora, el modelo de adaptación inducida lo que muestra es que la unión o acercamiento del sustrato genera un cambio conformacional en la enzima que favorece la reacción que cataliza. Este modelo se llama de adaptación inducida. ¿Qué quiere decir? Se une el sustrato y después se genera el ambiente necesario para que ese sustrato reaccione. Son dos modelos diferentes de cómo es esa unión al sustrato. Bien, también tenemos que tener en cuenta que existen lo que se llaman las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas similares entre sí, pero que tienen alguna variación en la ubicación o en alguna en algún sitio activo o algún componente que se le une, que hace que tengan pequeñas variaciones en el comportamiento de esas isoenzimas, pero que tienen la misma función. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Hay fosfatasa alcalina en varios tejidos. Las que están en un tejido es la isoenzima de las que están en otras. ¿Qué reacción cataliza? La misma, pero con distintas propiedades. Puede ser que una sea activada por un regulador y otra no. Puede ser que alguna funcione mejor a un pH y otra a otro pH. Pequeños cambios, pero que generan la misma reacción enzimática. En el laboratorio se suelen usar mucho las enzimas para el diagnóstico, para el uso de las reacciones que se utilizan para diagnosticar o para detectar ciertos metabolitos. Por ejemplo, la TGO y la TGP son las denominadas transaminasas que se utilizan para evaluar la función hepática. Estas enzimas se liberan por el hepatocito. Cuando hay daño hepático, se encuentran muy aumentadas. Pero también están en otros tejidos, como les decía. Por ejemplo, la TGO puede estar en el miocardio o en células musculares. Entonces, el hecho de detectar esta enzima no implica que sea característico de alguna patología en sí. Pero son muy útiles para orientar el diagnóstico. Y lo que se aprovecha es, para el diagnóstico, para la detección de esta enzima, el propio funcionamiento, la actividad enzimática. Se le pone el sustrato y se va a tratar de detectar el producto que genera. Si hay enzima, vamos a detectar productos. Si no hay enzima, no vamos a detectar o vamos a detectar en forma normal. Después la amilasa, la creatinquinasa, la lactato deshidrogenasa o LDH, fosfatasa ácida y alcalina. Son enzimas que se pueden medir en el laboratorio. Y se mide su función enzimática, como les decía, la actividad enzimática.
Bien, ahora les voy a contar el modelo de Michaelis-Menten que proponen el funcionamiento de las enzimas en función de la concentración de sustrato. Ellos lo que observaron es que cuando la concentración de sustrato es baja, pequeños aumentos del sustrato aumentan notablemente la velocidad de la reacción. Fíjense que esto es concentración de sustrato y velocidad de reacción. Cuando la concentración de sustrato entonces baja, aumenta notablemente la velocidad. Voy agregando sustrato y cada vez que le agrego aumenta la velocidad de esa reacción. Hay un punto en que esa velocidad empieza a aplanarse hasta que llega un momento en que si yo le agrego más sustrato, la velocidad ya no va a cambiar porque está en la velocidad máxima. Este punto donde ya no cambia por más que yo agregue más sustrato se llama el punto de saturación de sustrato de esa enzima. Y a la velocidad que alcanza es la velocidad máxima. Mientras que a la velocidad máxima sobre 2, el punto donde la concentración de sustrato llega a esa velocidad se llama Km. Y este modelo se representa con esta ecuación, donde B es igual a B máxima por la concentración de sustrato sobre una constante de Michaelis, que es un valor fijo, más la concentración de sustrato. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Para representar y visualizar las distintas situaciones. Lo voy a hacer con la imagen anterior. Fíjense, cuando la concentración de sustrato es muy baja, esta suma, podemos decir que el sustrato, la concentración de sustrato es despreciable, ¿sí? Es decir, no tiene significado al lado de este valor. Entonces, esta ecuación me queda como B máxima por la concentración de sustrato dividido Km, porque esto lo taché. Y eso es una ecuación lineal, es una ecuación de una recta. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumente la concentración, la velocidad aumenta proporcionalmente a esa concentración. Ahora, cuando cuando la concentración de sustrato es igual a la velocidad máxima sobre 2, reemplazamos ese valor de B máxima perdón. Reemplazamos el valor del sustrato por B máxima sobre 2 y nos va a quedar B máxima por Km, porque la concentración de sustrato para B máxima es Km, por Km, dividido 2 Km. ¿Sí? Entonces, esperen que no lo estoy pudiendo ver así sin escribirlo. B máxima por Km sobre 2 Km. Km se va con Km y me queda B máxima sobre 2, que es lo que estamos visualizando en este gráfico. Cuando la concentración del sustrato es igual a Km, la velocidad es igual a velocidad máxima. Y cuando la concentración de sustrato es muy grande, al revés en esta parte, Km se hace despreciable y me queda sustrato, se va con sustrato y B es igual a B máxima. De alguna manera, lo que yo les explicaba recién, se explica también con esta ecuación que representa el comportamiento de las reacciones enzimáticas. Bien, yo les decía que las enzimas pueden regularse y hay distintos tipos de regulación, la regulación alostérica y la regulación covalente. La regulación alostérica
funcionan a través de la unión reversible, no covalente, de un metabolito que es regulador y que se denomina modulador. Cuando ese modulador se une a esa reacción, la enzima se activa o se inhibe o se activa. Puede tener las dos situaciones. Pero en este caso, la unión es reversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que haya alguna cantidad más de sustrato, ese inhibidor se va a salir y va a unirse al sustrato. Y la regulación covalente es distinta porque en este caso, para que una enzima se active, tiene que haber una reacción química. Por ejemplo, que la enzima se fosforile. Esta enzima es inactiva, pero fosforilada es activa. Muchas enzimas se liberan como proenzimas. ¿Qué significa esto? Se liberan como una forma inactiva, pero que ante determinadas circunstancias se van a activar. Generalmente son moléculas más grandes que cuando se les corta alguna fracción, alguna parte de esa enzima, se activa. Muchas de las enzimas que libera el páncreas, por ejemplo, se liberan de esa manera al intestino y se cortan para activarse, y en el intestino, por supuesto, y es ahí donde ejercen su función. Dentro de los inhibidores enzimáticos los podemos agrupar en dos grandes grupos, en los que son reversibles y los que son irreversibles. Y dentro de los reversibles están los competitivos y los no competitivos. La inhibición competitiva significa que el inhibidor se une al sitio activo de la enzima y cuando está unido, esa enzima se inhibe. Pero se revierte cuando la concentración de sustrato se hace muy elevada o aumenta, le gana ese sitio activo al inhibidor y se puede corregir el funcionamiento de esa enzima. Pero también hay inhibiciones no competitivas, donde el inhibidor se une a la enzima, se fija un lugar diferente a la enzima, y no le interesa si está el sustrato unido o no. Una vez que el inhibidor se une a esa enzima, se inhibe el funcionamiento. El inhibidor incompetitivo es aquel que solo se fija la enzima si está unido al sustrato, pero puede existir la posibilidad en otros casos en que no esté el sustrato y el inhibidor se une igual, como es acá. Ahí, perdón. Después tenemos inhibiciones irreversibles, que esto es, una vez que la enzima se une al inhibidor, por más que haya una gran cantidad de sustrato, eso no se revierte, queda unido al inhibidor y ya deja que esa enzima deje de funcionar. Algunos factores que van a afectar a las reacciones enzimáticas tienen que ver con el acercamiento que tienen las moléculas al momento de reaccionar, y ese acercamiento tiene que ver con una energía cinética que necesitan para superar ese estado de transición, que es una barrera energética para que se produzca. Hay ciertas condiciones que afectan a la actividad de las enzimas, un poco pensando en lo que veíamos en clase de proteínas, que las proteínas se afectan con el pH, con la temperatura. Bueno, las actividades enzimáticas son más sensibles aún a esos cambios. Casi todas las enzimas de los seres humanos van a tener una actividad que está alrededor de la temperatura corporal de 37 grados, pero puede haber algunos que tengan un poco más y un poco menos. Sin embargo, las enzimas de organismos termófilos, que están en lugares más cálidos, como manantiales calientes, volcánicos, pueden ser estables incluso a 100 grados centígrados. Entonces,
fíjense que si nosotros medimos la actividad enzimática, algunas enzimas, o la mayoría, tienen un perfil de esta manera, donde hay una temperatura, donde tienen su temperatura óptima para trabajar, para hacer su función. Yo les decía que en el caso de las del ser humano están entre 35, 37, 40 grados. Y después, cuando están en otras temperaturas, esas enzimas son mucho menos activas. Del mismo modo ocurre con el pH. Las enzimas intracelulares tienen una actividad óptima entre pH de 5 a 9, pero en otros pH más extremos las enzimas no van a funcionar. Y esto se representa en estos gráficos. El pH tiene un pH óptimo, esta enzima, que es la pepsina, alrededor de 2, esta enzima está en el estómago. Dijimos que tienen un pH muy bajito, por lo tanto su funcionamiento es óptimo para ese pH. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima celular que tiene un pH alrededor de 7,4, 7,5, 8, que es el pH en que se encuentran las células. Distintos pH óptimos de acuerdo a las enzimas. Bien, y para ir terminando, una cuestión que nos va a servir mucho para el metabolismo es que las enzimas son reguladoras de la velocidad global de varias cadenas. En general, las enzimas están en las rutas metabólicas unidas en cadenas, es decir, el producto que genera una enzima sirve de sustrato a la siguiente enzima, generando una secuencia, y que generalmente las que están en los extremos de esas cadenas son las que son reguladas, aumentar o para disminuir la velocidad de toda esa cadena de reacciones. Y de esa manera, al poder ser reguladas, les permite al organismo adaptarse a las necesidades del mismo.